Mientras yo cerraba un trato de $12 millones en Europa, mis padres empeñaron mi coche para el negocio de mi hermana. Cuando regresé, mamá dijo, ella lo necesitaba más. Dije 6 palabras, y su cara se vino abajo. El acuerdo de Frankfurt por fin estaba cerrado. 6 agotadores días de negociaciones, y había asegurado la expansión europea que mi jefe llevaba 2 años persiguiendo. Me dolía el cuerpo por el vuelo de 9 horas, pero el triunfo palpitaba en mí mientras conducía mi coche de alquiler hacia la casa de mis padres en los suburbios. Mi maleta esperaba en el maletero. Le había prometido a mamá que pasaría a verla antes de ir a mi apartamento, sabiendo que querría saber todo sobre mi viaje, y probablemente, obligarme a comer algo casero. El sol poniente pintaba el conocido vecindario en tonos ámbar mientras giraba en Maple Street. Entré en el camino de entrada, y noté que papá finalmente había podado los arbustos crecidos que flanqueaban el garaje. Pequeñas victorias. Mis zapatos de tacón negros me apretaban mientras bajaba del coche, alisándome la falda lápiz de color carbón. El vuelo había arrugado mi blusa de seda, pero todavía lucía como la analista financiera senior que acababa de cerrar un acuerdo que definiría su carrera. Sonreí, mientras buscaba el control remoto del garaje en mi bolso. Había guardado mi Challenger aquí mientras viajaba, ya que era más seguro que aparcarlo en la calle cerca de mi complejo de apartamentos. El clic familiar cuando presioné el botón. El zumbido mecánico mientras la puerta se levantaba. Y luego, nada más que un espacio vacío donde debería estar mi coche. No, no, no. Las palabras brotaron mientras mi estómago se hundía. El garaje se extendía ante mí, desolado, a excepción de la cortadora de césped de papá y los utensilios de jardinería de mamá. Mis dedos se entumecieron. El control remoto cayó con estrépito sobre el cemento mientras soltaba la maleta y corría hacia la casa. Esto no podía estar pasando. No mi coche. No mi Challenger. Irrumpí en la cocina por la puerta lateral. Me estaban esperando mamá, papá y mi hermana Kendra, sentados alrededor de la mesa de roble como si estuvieran organizando una intervención. El silencio me golpeó primero, y luego la culpa que irradiaba de cada uno de ellos. Papá no podía mirarme a los ojos. Miraba fijamente sus manos callosas, extendidas sobre la mesa. Avery, cariño, la voz de mamá tenía ese tono azucarado que usaba para dar malas noticias. No exageres. ¿Dónde está mi coche? Las palabras rasparon mi garganta. Kendra enderezó los hombros, con una confianza pegada en su rostro como en uno de sus tutoriales de maquillaje. Es solo temporal, AV. Te lo devolveré todo. ¿Devolver qué? Mi voz bajó a un tono peligrosamente bajo. ¿Dónde está mi Challenger? Mamá miró a papá, que seguía sin levantar la vista. Tuvimos que tomar una decisión difícil, cariño. Kendra necesitaba capital inicial para su negocio, y. Lo llevamos a Cornerstone Pound, dijo finalmente papá, con voz áspera. Conseguimos $45,000 por él. La habitación se inclinó. ¿Qué hicisteis con mi coche? Es un préstamo contra el coche, no una venta, intervino Kendra. Una vez que mi línea de cosméticos se lance, te lo devolveré con intereses. Tendrás tu coche de vuelta en poco tiempo. Mi mente recordó las interminables noches que había pasado encorvada sobre hojas de cálculo en Bridgewater Capital. Semanas de 70 horas durante 6 años seguidos. Diciendo no a las vacaciones, a un apartamento mejor, a todo, mientras ahorraba. Recordé las manos curtidas del abuelo guiando las mías sobre el motor del Challenger de un amigo cuando yo tenía 9 años. Estas máquinas no son solo transporte, pequeña Avery. Son sueños hechos realidad. Sus ojos se habían arrugado con absoluta certeza. Algún día tendrás tu propia belleza. Solo sé paciente. El día que finalmente conduje mi Challenger a casa, las lágrimas corrían por mi rostro. No solo por la pintura negra brillante o el rugido del motor, sino por lo que representaba. La prueba de que mis sacrificios significaban algo. Mi startup de cosméticos es revolucionaria, decía Kendra, echándose el pelo por encima del hombro. He desarrollado una fórmula que... No me importa si has descubierto la fuente de la juventud en una botella, mi voz cortó su discurso. Ese coche no era tuyo para tomarlo. Los labios de mamá se apretaron. Vamos, Avery, la familia ayuda a la familia.
Ganas mucho dinero en tu trabajo. Kendra necesita esta oportunidad para tener éxito. Así que usasteis mi llave de repuesto y mi título de propiedad, la traición se hundía más con cada revelación. Cometisteis fraude. Papá se estremeció. Somos tus padres, replicó mamá. Siempre hemos apoyado a nuestras dos hijas por igual. Una risa amarga se me escapó. ¿Por igual? ¿A eso le llamas esto? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué automáticamente, mirando la notificación. Era mi compañía de seguros, alertándome de un gravamen sobre mi vehículo. El hielo reemplazó el fuego en mis venas. Esto no era solo por dinero. Ni siquiera era solo por el coche de mis sueños. Se trataba de respeto, algo que mi familia nunca me había dado. Tenéis 30 días, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. 30 días para recuperar mi coche, o presentaré cargos por fraude y robo. ¿Cargos?, jadeó mamá. ¿Contra tu propia familia? La familia no se roba entre sí. Me giré hacia la puerta. 30 días. Sus expresiones de asombro me siguieron mientras salía, cerrando la puerta con fuerza suficiente para hacer temblar las fotos familiares de la pared, fotos que de repente parecían una ficción, rostros sonrientes que ocultaban la verdad de que, en esta familia, mis sueños siempre habían sido considerados desechables. La casa de empeños apestaba a desesperación y a ambientador barato. Me enderecé la chaqueta, tratando de parecer una mujer que pertenece a este lugar, en lugar de una cuyo mundo se está derrumbando. Mi reflejo en una vitrina polvorienta mostraba rastros de rímel que no había logrado quitarme esta mañana. Señorita Martín, dijo el prestamista, Gordon, según su placa de identificación, mientras deslizaba unos papeles sobre el mostrador. Su voz tenía la neutralidad ensayada de alguien que presencia catástrofes financieras a diario. Su vehículo fue traído hace 5 días. El monto del préstamo es de $45.000, más nuestras tarifas estándar. Revisé los documentos, y mi formación financiera se activó automáticamente. $3.000 en tarifas? Eso es prácticamente abusivo. El rostro de Gordon permaneció impasible. El mercado de coches clásicos es volátil. Asumimos riesgos. ¿Y si el préstamo no se paga? Después de 35 días, subastamos el vehículo. Señaló un párrafo en letra pequeña. El pago completo se requiere para el 3 de octubre. $48.000 en total. Mi estómago se retorció mientras pasaba a la página siguiente. Allí estaba, mi firma. Excepto que no era la mía. La falsificación era lo suficientemente buena como para engañar a la casa de empeños, pero omitía la ligera curva ascendente que siempre hago en la N final. Esta no es mi firma. La expresión de Gordon cambió ligeramente. Señora, si está sugiriendo un fraude. No estoy sugiriendo, estoy afirmando. Saqué mi permiso de conducir y un contrato de trabajo reciente. Compárelas. Estudió las firmas, y su incomodidad se hizo visible. Necesitaré hablar con mi gerente sobre esto. Por favor, hágalo. Y ya que está, saque las grabaciones de seguridad de cuando se realizó esta transacción. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Yo estaba en Frankfurt, Alemania. 20 minutos y un gerente después, la realidad se asentó como cemento en mi pecho. Mis padres habían cometido un fraude real. Un fraude criminal. Del tipo por el que la gente va a la cárcel. Podemos presentar una denuncia policial ahora mismo, ofreció el gerente. La palabra policía hizo que se me cerrara la garganta. Necesito tiempo para pensar. De vuelta en mi apartamento, me dejé caer en el sofá, todavía con el abrigo puesto. Sobre la mesa de centro había un álbum de fotos familiar que no había abierto en años. Lo puse en mi regazo, con los dedos temblando ligeramente mientras pasaba las páginas cubiertas de plástico. Ahí estaba la fiesta de los 16 años de Kendra, una fiesta en el jardín con 40 invitados, un fotógrafo profesional y un pastel más alto que ella. Pasé la página y no encontré nada de mi cumpleaños número 16, porque había estado trabajando a tiempo parcial en el centro comercial, ahorrando para las tasas de solicitud de la universidad. Avancé. La graduación de secundaria de Kendra, donde papá alquiló una limusina.
Mi ceremonia de graduación de la universidad, con sillas vacías donde deberían haber estado mis padres. Su vuelo fue misteriosamente cancelado a pesar del buen tiempo. Sin embargo, lograron llegar al recital de baile de Kendra al día siguiente. La Navidad de 2018 me devolvía la mirada, con Kendra de pie junto a un Volkswagen rojo con un lazo enorme, mientras yo apretaba un suéter de grandes almacenes contra mi pecho, sonriendo con esa sonrisa tensa que no llega a los ojos. El patrón se extendía a lo largo de los años, a través de hitos, a través de sueños. No era solo un favoritismo sutil, sino sacrificios constantes. Mis sacrificios para enaltecer a Kendra. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. El nombre del tío Harvey iluminó la pantalla. Acabo de enterarme, dijo, saltándose el saludo. Tu madre llamó, intentando contar la historia a su manera. ¿Y cuál es su manera?, pregunté, de repente agotada. ¿Qué estás exagerando? Que la familia ayuda a la familia. Su bufido de disgusto se escuchó a través del teléfono. Esto no está bien, y lo sabes. Lo sé. Las lágrimas amenazaron de nuevo. Simplemente no pensé que llegarían tan lejos. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Después de colgar, llamó la tía Patricia, la hermana de papá, siempre la pacificadora. Solo intentaban ayudar a Kendra a tener éxito, suplicó. Gerald se siente fatal. ¿No puedes tener un poco de compasión? El timbre de la puerta me salvó de responder. Era Jessica, del trabajo, con una bolsa de nuestro restaurante tailandés favorito. Traje la cena, dijo, observando mis ojos enrojecidos. Tienes una pinta horrible. Me reí por primera vez en días. Gracias por la honestidad. Mientras comíamos fideos picantes, se lo conté todo. Su indignación fue como un bálsamo, alguien que finalmente veía la situación con claridad. ¿Sabes que esto es un delito, verdad?, preguntó, rellenando mi copa de vino. Te robaron el coche. Lo sé. Si cualquier otra persona hiciera esto. Pero no fue cualquier otra persona, dejé el tenedor. Fue mi familia. Eso lo hace peor, no mejor. La voz de Jessica se suavizó. ¿Qué dice tu jefe? Que la familia puede herir más que nadie. Las proyecciones financieras. La estrategia de marketing. Ya sabes, los documentos que cualquier startup legítima tendría antes de buscar inversión. Jugueteaba con su taza de café. Es más fluido que eso. Los negocios creativos. Levanté la mano. Muéstrame lo que tienes. Documentos reales. Lo que sacó de su bolso fue un moodboard de logs de maquillaje, una lista de posibles nombres de productos y bocetos toscos de envases. Sin contratos con proveedores. Sin especificaciones de fórmulas. Sin modelos financieros. Esto es todo, mi voz bajó peligrosamente. ¿Para esto robaste mi coche? Por favor. Solo necesitaba una oportunidad para demostrar mi valía, como tú. Su labio inferior tembló. Todo el mundo siempre habla de lo exitosa que eres, de lo responsable, de cómo debería ser más como tú. Yo me gané mi oportunidad, dije, cada palabra deliberada. No le robé el sueño a nadie más. Sus hombros se hundieron. Pensé que una vez que el negocio despegara, podría devolvértelo con intereses, hacer que todos se sintieran orgullosos. ¿Y ahora? El primer envío llegó ayer. Se quitó las gafas de sol, revelando ojos hinchados. La mitad de los envases estaban rotos. Los clientes ya se están quejando en línea. La fórmula se separa después de unas horas. Su voz se quebró. Todo se está desmoronando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. De Kendra. La miré, confundida, y luego volví a mirar mi teléfono. Necesito más dinero para arreglar esto. Solo un poco más. Por favor, Avery, estoy desesperada. Me estaba observando leerlo, con una expresión suplicante. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Ni un centavo más, dije. O arreglas esto, o todos perdemos. Su rostro se contrajo. No sé cómo. Por un momento peligroso,
Sentí el viejo tirón, la expectativa familiar de que yo limpiaría el desastre, arreglaría el problema, sería la responsable. Luego recordé mi garaje vacío y la firma falsificada. Más te vale encontrar una solución rápido, dije, levantándome. El tiempo corre. 10 días después de la revelación del garaje, el negocio de Kendra estaba en ruinas. Seguí su fracaso mientras intentaba concentrarme en mi propia carrera, viendo cada actualización desastrosa llegar a mi teléfono como un reloj. Día 3. Los proveedores se niegan a hacer más envíos tras pagos rebotados. Día 5. Las solicitudes de reembolso inundan sus redes sociales. Día 7. Cuenta bancaria del negocio congelada por el banco. Día 10. Kendra, atrincherada en su apartamento, ignorando las llamadas de todos. Miraba la pantalla de mi ordenador en mi oficina de Bridgewater Capital, y los documentos de la adquisición de Frankfurt se volvían borrosos ante mis ojos. El acuerdo que había pasado 6 meses orquestando ahora pendía de un hilo porque no podía concentrarme. Mi mente seguía volviendo al espacio vacío en el garaje donde debería estar mi Challenger. Sonó el teléfono de mi escritorio. Era mi jefe, el director Palmer. Avery, necesito esas proyecciones finales para las 4. Su voz tenía ese tono de preocupación que había ido creciendo durante la última semana. Pareces agotada. ¿Todo bien en casa? Forcé una sonrisa profesional en mi voz. Todo está bien. Tendrás esas proyecciones en 1 hora. La mentira sabía amarga. Nada estaba bien. Mi familia me había traicionado. El negocio de mi hermana se estaba hundiendo, y mi carrera podría seguir el mismo camino si no lograba compartimentar mejor. Cuando llegó el domingo, aparqué mi coche de alquiler en la acera, fuera de la casa de mis padres, en lugar de en el camino de entrada. Una pequeña rebelión, pero se sentía necesaria. El olor familiar a estofado, la ofrenda de paz de mamá salía de la cocina cuando entré. Papá estaba sentado a la mesa, con los hombros caídos bajo un peso invisible. Mamá se afanaba con los platos de porcelana, los buenos, reservados para Navidad y crisis. Kendra llegó tarde, con sus gafas de sol de diseñador ocultando ojos hinchados, y su paso seguro reemplazado por algo más lento, más pequeño. Comamos mientras está caliente, dijo mamá, sirviendo primero a papá, como siempre hacía. Nos sentamos en un silencio roto solo por el raspar de los tenedores contra los platos. Corté mi carne en cuadrados precisos, concentrándome en la presión del cuchillo contra la cerámica para no gritar. Mamá fue la primera en romper el silencio. Kendra está pasando por un momento difícil con su negocio. Le dio una palmadita en la mano a Kendra. Todo el mundo fracasa a veces. Dejé mi tenedor. Esto no es sobre el fracaso. Es sobre un robo. Pensábamos que estábamos ayudando, dijo papá en voz baja, las primeras palabras que pronunciaba desde que llegué. Sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras alcanzaba su vaso de agua. Queríamos que Kendra tuviera su oportunidad. A mi costa las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, cortando la farsa. No solo os llevasteis un coche. Os llevasteis todo lo que representaba. Kendra se estremeció. Cariño, es solo un vehículo, empezó mamá. Fueron 6 años de horas extra y vacaciones perdidas. Era el legado del abuelo. Era lo único que tenía, que demostraba que todos mis sacrificios significaban algo. Mi voz se mantuvo firme, mientras algo salvaje y herido se agitaba dentro de mi pecho. Y os lo llevasteis sin pensarlo 2 veces. El timbre sonó. El alivio inundó el rostro de mamá ante la interrupción, hasta que papá regresó con el tío Harvey detrás de él. El hermano mayor de mi padre llenó el umbral de la puerta con sus hombros anchos y su ceño fruncido característico. ¿En qué demonios estabas pensando, Gerald?, exigió Harvey sin preámbulos. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la habitación. Avery me llamó. La espalda de mamá se enderezó. Este es un asunto de familia, Harvey. Exactamente, por eso estoy aquí. Sacó la silla a mi lado. Alguien tiene que hablar por el miembro de esta familia al que estáis sacrificando. La cara de papá enrojeció. Espera un momento. No, espera tú. Alcancé mi maletín junto a la silla. El cuero se sentía frío contra mis dedos mientras sacaba la carpeta que había preparado ayer. Necesitamos hablar de lo que viene ahora.
Puse 3 impresiones sobre la mesa: estatutos sobre fraude de títulos de vehículos, regulaciones de casas de empeño y directrices de sentencias. Los papeles cayeron con el peso de granadas. Esto es un delito grave, dije, señalando el primer documento. Podría enviaros a ambos a la cárcel. El color desapareció del rostro de mamá. No lo harías. No quiero hacerlo. La verdad de esto me sorprendió. A pesar de todo, no quería destruirlos. Pero necesitáis entender lo que habéis hecho. Papá miró los papeles, viéndolos de verdad. ¿Tiempo en prisión? De 2 a 5 años por fraude de título. Mantuve mi voz clínica, distante. Más la restitución. Mamá se derrumbó en lágrimas, no del tipo manipulador que usa para terminar discusiones, sino sollozos desgarrados y feos que sacudían sus hombros. Papá le tomó la mano, con sus propios ojos brillantes. ¿Qué te hemos hecho? ¿Qué nos hemos hecho? Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un remordimiento genuino en su rostro. No solo el arrepentimiento por haber sido descubierto, sino una verdadera comprensión del daño infligido. Kendra se quitó las gafas de sol, revelando ojos enrojecidos. Esto es culpa mía. Su voz se quebró. Yo los presioné para que lo hicieran. Sabía que nunca estarías de acuerdo. Así que los convencí de que era temporal, que lo entenderías una vez que mi negocio despegara. Miró sus manos cuidadas. Nunca pensé que se desmoronaría tan rápido. El tío Harvey se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque esa casa de empeños no esperará para siempre. 25 días, confirmé. Luego subastan el coche. Mamá se secó los ojos. ¿Qué podemos hacer? Saqué una calculadora. Necesitamos averiguar qué recursos tenemos. Durante la siguiente hora, evaluamos nuestras opciones. Papá pensó que podrían obtener una línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda por $30.000, pero tardaría 2 semanas en procesarse. Kendra aceptó vender su BMW y vaciar su cuenta de ahorros, lo que podría generar otros $12.000. A regañadientes, comprometí $6.000 de mi fondo de emergencia. El tío Harvey observaba esta contabilidad con los ojos entrecerrados. Puedo prestaros $5.000, dijo finalmente, pero solo porque Avery no debería tener que pagar por este desastre. Las matemáticas eran brutales. Incluso juntándolo todo, necesitaríamos 15 días antes de poder reunir la cantidad total. Y la casa de empeños requería un depósito inmediato de $15.000 para detener el proceso de subasta. Llamaré mañana por la mañana, dijo papá, con la voz más firme ahora. A ver si pueden negociar con nosotros el plazo. Cuando me fui, el peso en mi pecho no se había aligerado, pero algo había cambiado. La traición permanecía, pero ahora había un camino hacia adelante, difícil, incierto, pero visible. De vuelta en mi apartamento, me senté en el borde de mi cama, con una foto enmarcada en mis manos. Mi abuelo estaba de pie junto a un reluciente Challenger negro, con su brazo alrededor de mí, una niña de 12 años. La luz del verano se reflejaba en el parachoques cromado y en sus ojos sonrientes. Los coches son solo metal y cromo, pequeña Avery, me dijo una vez. Lo que importa es lo que representan. En la quietud de mi apartamento, finalmente entendí lo que quería decir. Esta lucha no era solo para recuperar mi coche. Se trataba de exigir el respeto que me había ganado. Se trataba de enseñarle a mi familia que mis sueños importan tanto como los de Kendra. Tomé mi teléfono y marqué el número de mis padres. Papá respondió al primer tono. Ayudaré, le dije, con voz firme, pero las cosas nunca volverán a ser las mismas. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todo lo que no podíamos deshacer. Lo se dijo finalmente. Arreglaremos esto, Avery. Te lo prometo. Terminé la llamada sin despedirme. Algunas promesas llegan demasiado tarde para ser reconfortantes, pero prefiero la acción a las palabras cualquier día. Mañana, empezamos la lucha para reclamar lo que es mío, no solo un coche, sino mi lugar en esta familia. Kendra miraba su reflejo en la pared de espejos de la boutique, acariciando la delicada seda de su pañuelo Hermès favorito. Su colección, que antes era su orgullo, ahora estaba extendida sobre el mostrador para ser tasada.
La dueña de la tienda estudiaba cada pieza a través de unas gafas estrechas, con los labios fruncidos en cálculo. «Puedo ofrecer $8.000 por el lote», dijo, sin levantar la vista. Kendra tragó saliva. Esas piezas le habían costado más de $15.000. Pero el plazo de la casa de empeños era más importante que su orgullo. Hecho, susurró, mientras veía a la mujer extender el cheque. Al otro lado de la ciudad, papá entraba arrastrando los pies en la oficina del gerente del almacén, con la artritis de sus rodillas en pleno apogeo. ¿Turno de noche? El gerente enarcó las cejas. Gerald, no has trabajado de noche en 20 años. Papá se hundió en la silla frente a él. Solo temporalmente. Necesito el pago diferencial. El gerente estudió las ojeras de papá. ¿Es por la situación del coche que mencionó tu hermano? Papá asintió una vez, con la mandíbula apretada. Asunto de familia. Empezando el lunes, entonces dijo, deslizando los papeles. Espero que valga la pena. En casa, mamá envolvía los candelabros de plata de la abuela en papel de seda, con las manos temblorosas. Estas piezas habían sobrevivido a la Gran Depresión, habían sido testigos de 50 años de celebraciones familiares. Los colocó con cuidado en una caja junto con el collar de perlas que papá le regaló en su 25º aniversario. El prestamista de Fletchers apenas miró los artículos antes de ofrecer $3.000 para cubrir el pago de intereses de la próxima semana. Mis propios sacrificios se tradujeron en falta de sueño y comidas saltadas. La expansión de Frankfurt exigía atención constante, pero estaba asumiendo cuentas adicionales, presionando para obtener el bono de rendimiento que de repente significaba la diferencia entre la redención y la ruina. El recibo del depósito de Cornerstone Pawn estaba sobre mi escritorio, prueba de que nuestros $15.000 iniciales habían pospuesto la subasta. Una pequeña victoria, vaciada por la última carta del banco, la aprobación de la línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda se retrasó, pendiente de la tasación de la propiedad. Están haciendo progresos reales, dijo Jessica mientras comíamos comida para llevar en mi cubículo. Tu hermana me llamó. Levanté la vista de las hojas de cálculo, sorprendida. ¿Te llamó a ti? Quería saber si el grupo financiero estaba contratando para puestos de nivel inicial. Jessica enrolló fideos en su tenedor. Me quedé de piedra. Más tarde esa semana, vi a Kendra al otro lado del patio de comidas, apenas reconocible con unos sencillos pantalones negros y una camisa blanca abotonada. Sin marcas de diseñador, sin joyas llamativas. Se balanceaba nerviosamente fuera de la entrada de empleados de Nordstrom. Su primer día. Cuando mi teléfono sonó esa noche, su voz sonaba más pequeña de lo que nunca la había oído. No tenía ni idea, sus palabras se atascaron, 8 horas de pie, sonriendo a gente que me trata como a un mueble. Y tú has estado trabajando semanas de 70 horas durante años. Me apoyé en el mostrador de la cocina, sin saber qué decir. Todas esas veces que te llamé aburrida por cancelar planes, continuó. No estabas siendo aburrida. Estabas siendo responsable. 3 días después, nos encontramos en la cafetería a medio camino entre nuestros apartamentos. Kendra pidió un café solo en lugar de su habitual brebaje complicado. Su maquillaje era sutil, sus uñas cortas y sin esmalte. Fui una consentida y una egoísta, dijo sin preámbulos. Lo siento mucho, Avery. No solo por el coche. Por todo. Envolví mis manos alrededor de mi taza, sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. Bonitas palabras, Ken. Lo sé. Asintió, con la mirada firme. Las acciones hablan más que las palabras. Estoy tratando de demostrártelo ahora. En casa de mis padres, papá extendió los extractos bancarios sobre la mesa de la cocina, la dura luz del techo acentuando cada arruga de su rostro. Entrecerró los ojos ante cifras que se negaban a cuadrar, sumando columnas por 5ª vez. Gerald llamó mamá desde el estudio. ¿Sabías de esto? Sostenía una pila de solicitudes de préstamo, todas con la letra fluida de Kendra. Tarjetas de crédito. Préstamos personales. 3 cuentas diferentes de compra ahora, paga después. Casi $80.000, susurró mamá. No teníamos ni idea. A la mañana siguiente, se sentaron frente al señor Winters en la cooperativa de crédito, el asesor financiero en quien habían confiado durante 20 años.
Esta línea de crédito retrasará su jubilación al menos 5 años, explicó amablemente. Y eso suponiendo que no haya más sorpresas financieras. Mamá se miró las manos, con el anillo de boda suelto en su dedo más delgado. Cuando pasé para dejar mi parte del pago de esa semana, papá me encontró en los escalones del porche. Por una vez, mamá no estaba rondando cerca con excusas. Te fallamos, dijo, con la voz áspera por la emoción, mucho antes de llevarnos tu coche. Me senté a su lado, la madera desgastada crujiendo bajo nosotros. Todos esos años, elogiamos los sueños de Kendra mientras desestimábamos los tuyos. Sus manos callosas se retorcieron. Nunca pediste mucho, así que nunca pensamos que necesitabas mucho. El cielo del domingo por la tarde se tiñó de dorado mientras nos sentábamos en silencio. Entonces, la línea de crédito finalmente fue aprobada, pero con un periodo de procesamiento de 3 días. El alivio se convirtió en pánico cuando Cornerstone Pound llamó. Otro comprador estaba interesado en el Challenger, ofreciendo dinero en efectivo. Solo necesitamos 2 días más, suplicó papá por teléfono. Los negocios son los negocios, respondió el prestamista. El primer dinero que llegue se lleva el coche. Las siguientes 36 horas se convirtieron en un borrón de cálculos frenéticos y llamadas desesperadas. Kendra vació su cuenta de ahorros. Mamá vendió sus pendientes de diamantes de aniversario. Yo agoté mi línea de crédito de emergencia. Aún faltaban $3.000. No es suficiente, dijo mamá, con la voz hueca mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de la cocina. El plazo es mañana al mediodía. Sonó el timbre, y el tío Harvey apareció en el porche, con la chequera en la mano. La familia ayuda a la familia, dijo, repitiendo las palabras de mamá de hacía semanas, pero con un significado completamente diferente. A la mañana siguiente, nos agolpamos todos en el banco, viendo cómo el reloj digital avanzaba hacia el mediodía mientras el gerente procesaba la transferencia bancaria. La mano de papá temblaba al firmar la autorización. A las 11:42, la confirmación apareció en la pantalla: pago recibido. Por primera vez en semanas, respiramos. El sol de la mañana se reflejaba en el borde cromado de mi Challenger mientras yo estaba de pie frente a Cornerstone Pound, agarrando el recibo en mi palma sudorosa. Después de 30 días de sacrificios familiares, discusiones y suficientes lágrimas como para llenar el río Colorado, habíamos reunido los $48.000, cada centavo contabilizado. Se me hizo un nudo en la garganta al empujar la puerta de cristal. El mismo prestamista que se había llevado mi coche estaba sentado detrás del mostrador, levantando las cejas en señal de reconocimiento. Señorita Martín, dijo, deslizando unos papeles sobre el mostrador. Viene a por su vehículo. Asentí, incapaz de confiar en mi voz. Mi firma se sentía extraña mientras la garabateaba en cada línea, el bolígrafo temblando entre mis dedos. El corredor contó el cheque de caja 2 veces antes de deslizar una carpeta que contenía mi título y un juego de llaves. Todo en orden, dijo, pero apenas lo oí. Mis manos temblaban tanto que casi se me caen las llaves. Metal frío contra mi palma, el peso familiar que pensé que nunca volvería a sentir. De pie en el aparcamiento, pasé los dedos por la pintura negra brillante, buscando imperfecciones, buscando pruebas de maltrato. El borde cromado reflejaba la luz del sol, devolviéndola en destellos cegadores. Lo detallaron ayer, mencionó el corredor detrás de mí. Es la política antes de la devolución. No respondí. Este momento debería haber sido triunfal. En cambio, sabía a cenizas, una victoria vaciada por la traición. La voz del abuelo resonó en mi memoria. Los coches son solo metal y cromo. Lo que importa es lo que representan. ¿Qué representaba este coche ahora? No solo mi trabajo duro y mi sacrificio, sino el conocimiento de que mi familia consideraba mi sueño como algo desechable. El motor cobró vida con un rugido familiar que vibró a través del asiento. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro mientras me alejaba de la casa de empeños, cada kilómetro entre nosotros permitiendo que otro fragmento de emoción se liberara. Para cuando llegué a mi apartamento, mis mejillas estaban empapadas, y el rímel probablemente trazaba ríos oscuros por mi cara. Pero mi coche estaba en casa. 3 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. ¿Cena el domingo? A las 5 de la tarde. Tu padre hará filetes. La invitación cayó como una piedra en mi estómago.
Consideré rechazarla, pero en su lugar escribí un simple allí estaré. Algunas conversaciones no pueden tenerse por mensaje de texto. El domingo llegó con un clima primaveral perfecto. El motor del Challenger anunció mi llegada incluso antes de que entrara en su camino de entrada. Papá estaba junto a la parrilla, con la espátula congelada a medio voltear mientras yo aparcaba. Mamá apareció en la puerta, retorciendo un paño de cocina entre sus manos. La cena fue un ejercicio de silencio incómodo, salpicado de peticiones para pasar las patatas o comentarios sobre el tiempo. Kendra picoteaba su comida, con la mirada baja. Nadie mencionó el elefante en la habitación. Finalmente, papá se aclaró la garganta, dejando el tenedor con un cuidado deliberado. Avery empezó, con una voz tan formal como la de un extraño. He preparado algunas cosas que me gustaría decir. Sacó un papel doblado de su bolsillo, con las manos visiblemente temblorosas. Traicioné tu confianza. Violé tus derechos de propiedad. Fallé en mi deber como padre de proteger lo que te importa. Cada frase sonaba ensayada pero sincera, sus ojos iban del papel a mi cara. Mamá se estiró sobre la mesa, con lágrimas cayendo. Por favor, perdónanos, cariño. Nos equivocamos. Terriblemente equivocados. Kendra se enderezó en su silla. Llevo 3 semanas trabajando en Macy's, dijo, sacando un pequeño cuaderno. He creado un plan de presupuesto para devolver mi parte. Llevará tiempo, pero cada centavo será devuelto. Me observaban, 3 rostros tensos de esperanza y miedo. La curación lleva tiempo, dije finalmente, dejando mi servilleta junto a mi plato. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. El alivio en la habitación fue palpable, aunque nadie sonrió. Entendieron que esto no era el perdón, solo la voluntad de intentarlo. 2 días después, me senté frente a Rachel Oldman, la abogada cuya tarjeta había estado quemando un agujero en mi cartera durante un mes. Tiene un caso sólido para cargos criminales, dijo, con las gafas en la punta de la nariz mientras revisaba la documentación. Fraude de título. Robo de identidad. Sus padres podrían enfrentar consecuencias serias. Miré la foto familiar en su escritorio, 3 generaciones, sonriendo con suéteres a juego. ¿Cuáles son mis otras opciones? Rachel se reclinó. Un acuerdo de pago formal. Legalmente vinculante, pero sin cargos criminales. El domingo siguiente, nos reunimos de nuevo alrededor de la mesa del comedor. El tío Harvey se sentó a mi lado, con sus manos curtidas firmes mientras observaba a mis padres y a Kendra firmar los contratos. Pagos mensuales durante 2 años, expliqué, con la voz más firme de lo que me sentía. Con intereses. La mano de papá tembló al firmar, pero sus ojos encontraron los míos sin vacilar. Honraremos esto, Avery. Cada término. El cambio de poder era inconfundible. Por primera vez en mi vida, mis límites no eran solo palabras para ser ignoradas. Estaban en blanco y negro, legalmente vinculantes. Nunca quise este tipo de autoridad sobre vosotros, admití más tarde, mientras Harvey me acompañaba a mi coche. A veces, el respeto tiene que ser impuesto antes de que pueda ser dado libremente, respondió, apretándome el hombro. La reunión familiar ampliada del mes siguiente se convirtió en el escenario del ajuste de cuentas público. La tía Patricia me acorraló junto a la ensalada de patatas, con la copa de vino inclinándose peligrosamente. Todo el mundo comete errores, querida. Ya has dejado claro tu punto. Es hora de dejarlo pasar. El tío Harvey se materializó a nuestro lado, firme como un roble. Necesitan asumir lo que hicieron, Patricia. Sin minimizarlo. El patio trasero se quedó en silencio cuando Kendra dio un paso al frente, con los hombros rectos a pesar de su voz temblorosa. Manipulé a mis padres, anunció a la familia reunida. Jugué con su favoritismo, pero ellos eligieron traicionar a Avery. Todos somos responsables. La boca de la tía Patricia se abrió y cerró como un pez. El primo Mike me dio un solemne asentimiento de respeto. Algo cambió en la dinámica familiar, la verdad, abriéndose paso a través de décadas de patrones de permisividad. Más tarde esa semana, cambié el código de la puerta del garaje en casa de mis padres. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de nosotros mientras instalaba un sistema de seguridad en el Challenger, la pequeña caja negra parpadeando bajo el salpicadero.
¿Nos dejarás una llave de repuesto?, preguntó mamá mientras me preparaba para irme. Por si hay una emergencia. La miré a los ojos, manteniendo su mirada hasta que la comprensión amaneció en ella. No dije simplemente, no lo haré. Ella asintió, con los labios apretados pero aceptando. El mensaje no requería más explicación. Algunos límites no necesitan palabras, solo el sonido claro e inconfundible de una línea que se traza. Las curvas de la montaña se desplegaban ante mí como una mano que me invitaba. Reduje la marcha, sintiendo al Challenger responder con un rugido que vibraba a través del volante y hasta mis huesos. Las montañas rocosas de Colorado se alzaban a mi alrededor, pintadas de oro matutino. Un año desde que casi la pierdo, y conducir todavía se sentía como volver a casa. Tenías razón, abuelo, susurré, dando una palmadita al salpicadero. La pintura negra brillaba bajo el sol, cada reflejo un recordatorio de por lo que luché. Con las ventanillas bajadas y el aire de la montaña revolviendo mi pelo, finalmente podía disfrutar de este sueño sin la sombra de la traición. Mis hombros ya no se encogían hacia mis orejas en constante tensión. El nudo que había vivido entre mis omóplatos durante meses finalmente se había disuelto. La cena de la semana pasada en casa de mis padres resonaba en mi mente. Papá me había llevado al garaje antes de que me fuera, revelando la pequeña adición que había construido él mismo, un espacio seguro y cerrado con su propio sistema de alarma independiente. Tu coche siempre estará seguro aquí ahora, había dicho, con la voz ronca por una emoción que aún le costaba expresar. Solo tú tienes el código. Mamá ha aprendido a preguntar ahora, cosas sencillas como, ¿te importaría si tomo prestada tu chaqueta? Las preguntas en sí mismas son pequeñas victorias, reconocimientos de que mis pertenencias no son propiedad comunal. Kendra me envía $300 cada mes, no es mucho en comparación con lo que debe, pero la constancia importa más que la cantidad. Su apartamento es diminuto, su armario sencillo. El mes pasado me mostró su nueva hoja de cálculo de presupuesto, con el orgullo reemplazando la desesperada necesidad de aprobación que una vez la impulsó. Estoy aprendiendo lo que tú sabías desde el principio, había admitido. Ganarse algo se siente diferente a que te lo den. Se acercaba una curva cerrada y solté el acelerador, para luego acelerar al salir de ella. El motor cantaba bajo mis pies. El tío Harvey vino conmigo el fin de semana pasado, su mano curtida acariciando el salpicadero con aprecio. Tu abuelo estaría orgulloso, había dicho, no solo del coche, sino de la mujer en la que te has convertido. Puse el intermitente y me detuve en el mirador de la montaña. Abajo, el valle se extendía hasta el infinito, con árboles que se derramaban hacia picos distantes. Apagué el motor y me senté en silencio, recordando el día en que puse flores frescas en la tumba del abuelo, apoyando una foto enmarcada de mí con el Challenger contra su lápida. Ahora lo entiendo, le había dicho. Algunos sueños cuestan más que dinero. La clase de finanzas en la que soy voluntaria se reúne mañana, 20 mujeres jóvenes que están aprendiendo lo que nadie me enseñó, cómo proteger lo que importa, cómo establecer límites, cómo reconocer cuando dar se vuelve perjudicial. El mes pasado, una adolescente llamada Melissa se quedó después de clase, admirando el Challenger. Mi padre solía trabajar en coches antiguos, había dicho. Antes del divorcio, mi madre vendió sus herramientas para pagar las clases de baile de mi hermana. La dejé sentarse al volante, viendo cómo sus ojos se iluminaban de posibilidad. Los sueños necesitan ser protegidos, le dije, repitiendo la sabiduría del abuelo pero con una nueva comprensión. ¿Y tú también? El sol calentaba mi rostro mientras volvía a arrancar el motor, con la carretera curvándose por delante, llena de posibilidades sin la marca de la culpa o la obligación. Los límites me han costado la fantasía de una perfecta armonía familiar, pero me han dado algo mejor, relaciones auténticas construidas sobre el respeto en lugar de la expectativa. Aceleré de nuevo en la carretera de montaña, con las ventanillas bajadas, el futuro desplegándose ante mí como el tramo perfecto de una autopista abierta. Por primera vez desde que tenía 9 años, viendo las manos del abuelo en el coche de un extraño, estaba disfrutando de verdad de mi sueño.